10 Min con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este domingo la Iglesia nos presenta el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos que van del 38 al 42. Se trata de este célebre pasaje en el que nuestro Señor es recibido en casa de María, Marta y Lázaro. En esta ocasión no se habla de Lázaro, pero se nos recuerda esta relación tan profunda que el Señor tiene con esta familia. El versículo de introducción, el versículo 37, nos dice lo siguiente. El versículo 38, nos dice lo siguiente. Cuando iban de camino, entró en una cierta aldea, y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Entonces, el centro o la idea que introduce todo el relato es que Jesús es recibido en casa de Marta. Se utiliza el verbo eupodechomai, que significa acoger, recibir. Efectivamente, todo el centro de este pasaje se puede resumir en esto, en la importancia, significado y profundidad de recibir a Jesús. Jesús como nuestro huésped. Y es interesante cómo efectivamente en la segunda lectura San Pablo resume en la carta a los Colosenses, leeremos del capítulo 1, 24 al 28, San Pablo resume toda la vida cristiana, todo el misterio de Dios, el misterio que Dios ha mantenido oculto durante los siglos y que ahora ha revelado, lo resume en esto. Lo leemos. Colosenses 1:27. En efecto, Dios quiso dar a conocer a los suyos las riquezas de gloria que contiene este misterio para los gentiles, es decir, que Cristo está en ustedes. Literalmente el texto dice, Hoestin, es decir, Christos en eumin, Cristo en vosotros. ¿Cuál es el misterio más grande de la fe? Que Cristo vive en nosotros. Esta realidad tan grande que hace que Pablo se emocione y llegue a exultar en Gálatas 1:21 diciendo, para mí la vida es Cristo, ¿no? Porque claro, Cristo vive en mí y esa es la razón de mi vida. Bueno, con este primer punto comprendemos que recibir a Cristo es fundamental en la vida cristiana y que este pasaje es como un paradigma de cómo debemos acoger a Jesús. Marta tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Parakasesteista, el verbo parakazetsomai, que significa efectivamente estar sentado al lado, sentado al pie. El Evangelio utiliza este verbo y dice prostus podas, estaba sentada pero a los pies del Señor. Podemos imaginarnos al Señor sentado y ella a sus pies. ¿Y cuál era la actividad que llevaba a cabo María? María equen escuchaba ton logon, la palabra del Señor. Es interesante porque por una parte se habla del Señor. O sea, María estaba sentada a los pies del Señor, se entiende la importancia, lo acoge como Dios que le habla y recibe con religiosa escucha lo que Dios le quiere decir. Y se utiliza el verbo akuo, que significa escuchar, pero en imperfecto, es decir, explicando una acción continua. Escuchaba, tenía mucho tiempo escuchando esta palabra del Señor. Marta, por otra parte, estaba afanada con diversos servicios, polendia conian, y epístasa, el verbo epistemi, significa poniéndose y parándose en medio entre María y Jesús, enojada, le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el quehacer? Dile, pues, que me ayude. Es interesante. Marta, señala el Papa Benedicto, es la mayor de las hermanas probablemente y aquella que administra el hogar, aquella que manda, digamos así, en esa casa. Y en efecto quiere mandarle a Jesús, se pone en medio de María y Jesús y se pone enojada y le dice a Jesús, le ordena, dile que me ayude. Y es entonces que Jesús le responde y le responde con mucho cariño, pero la aclara. Pero el Señor nuevamente
La palabra Señor aparece por 3 veces, ¿no? María sentada a los pies del Señor, Marta que le dice Señor, no te importa qué, y ahora el evangelista. Pero el Señor se ve que es un pasaje muy importante sobre la acogida divina que debemos dar a Cristo. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta. En esta repetición vemos cariño, ¿no? Es una repetición que enfatiza cariño, no es una reprimenda. Jesús está agradecido por lo que Marta hace por él, pero le tiene que explicar algo. Marta, Marta, tú te preocupas, merimnás, estás preocupada, ansiosa, y zorubatse, y aproblemada, complicada, molesta, peripolá, acerca de muchas cosas. Casi podemos imaginar la escena, ¿no? Marta preocupada pues de la comida, de aquello que hay que servir al Señor, de las cosas que hay que darle, de todo lo que hay que preparar para que Él esté bien. Te preocupas por muchas cosas. Y a continuación Jesús añade, enos de estin greia. De una, sin embargo, hay greia. La palabra greia significa necesidad y es la palabra que Jesús utiliza también cuando habla de su pasión. Es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite. De una hay necesidad. María escogió la parte mejor, la parte buena de Nagacén Merida, la que nadie le puede quitar. ¿Qué está explicando Jesús aquí? Es interesante porque Marta está preocupada de acoger a Jesús, sin duda, de hacer todas las actividades necesarias para acogerlo bien. Ha activado en su mente el protocolo huésped importante y comenzó a trabajar. María quiere conocer a Jesús, quiere escuchar su palabra. Y por eso Jesús dice que ha escogido la parte buena, la parte mejor. Y no solamente eso, sino la parte de la que hay necesidad. Esto nos enseña cómo acoger a Cristo. En la multiplicidad de nuestras tareas de cada día, nosotros también tenemos cosas que nos afanan y nos preocupan y que no podemos sin duda perder. Pero en la multiplicidad de las cosas de cada día no podemos olvidar la más importante. Y la más importante es orar a los pies de Jesús. Estar a sus pies escuchando la palabra. Nuestro día no puede dejar de tener este momento. Jesús sin duda amaba la vida activa, por eso envía a los apóstoles a la misión. Pero nos recuerda que toda actividad que no está basada en esta escucha de la palabra, en el adorar a Cristo estando a sus pies, acogiendo la palabra, reconociendo su presencia sacramental, toda actividad que no se base en esto termina siendo una preocupación vana y muchas veces vacía. Todo se centra, todo comienza cuando adoramos a Cristo y lo escuchamos. Aquí la palabra escuchar es fundamental, escuchar a Jesús y adorarlo correctamente. Y por eso, qué importante que es, pues, en nuestra vida cristiana darnos este espacio. Esto es de lo que tenemos necesidad. Lo demás puede venir por añadidura en distintos momentos o circunstancias. Tenemos que escoger la parte mejor, la que no se nos va a arrebatar, la que nos llevaremos al cielo, el tiempo transcurrido con nuestro Señor Jesucristo. Pero además podemos como importar este modelo de cómo acoger a Cristo hacia cómo acoger también al hermano, al prójimo. Es interesante porque Marta no se pregunta cómo quiere ser acogido Jesús, cuál es la necesidad de su huésped. Ella comienza a trabajar en lo que piensa que hay que hacer, y está bien. Pero Jesús quiere ser escuchado. A veces en el trato con los hermanos tampoco nos preguntamos esto. A veces los esposos pues hacen lo que creen que tienen que hacer, pues yo tengo que trabajar, tengo que hacer esto, pero no escuchan. No se preguntan qué necesita el otro. Lo mismo los padres de familia, ¿no? Trabajan por los hijos, le pagan la mejor educación, que tengan pues lo que yo no tuve. Pero ¿qué necesita tu hijo? Tal vez necesita más que ese dinero, que te pongas a jugar 5 minutos con él. ¿Qué necesita el prójimo que viene hacia mí? Yo como sacerdote, el que viene hacia mí, en 1 minuto le puedo decir qué tiene que hacer. Pero ¿qué necesita él? Tal vez necesita ser escuchado, desahogarse, ser consolado. Bueno, pues acojamos a Jesús con toda la fuerza de nuestro corazón y escuchémoslo con inmenso cariño. Que Dios los bendiga.